Primera Guerra Mundial es uno de los conflictos más importantes de la historia y uno de los que más víctimas ha dejado. Precisamente este año se conmemora el primer siglo de la culminación de esta. La revista La Bagatela quiere hacer énfasis en la firma del Tratado de Versalles de 1919, el cual tenía como objetivo prevenir futuras guerras, pero al contrario provocó una mucho peor que la anterior. Acompáñenme en este viaje por la historia. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que concluiría con una carnicería de 4 largos años, pero aunque se hubieran callado las armas, aún no se había firmado la paz. Esta firma se llevó a cabo el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, ubicado en Francia. El tratado, firmado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, el Reino de Japón, entre muchos otros, castigaba fuertemente a Alemania y concedía grandes beneficios a los ganadores de la contienda, razón por la cual desde el principio llegó a ser muy controversial. Tanto así que Estados Unidos lo firmó, pero su Congreso no lo ratificó. Entre los acuerdos más importantes del Tratado de Versalles está 1. La creación de la Liga de las Naciones, predecesor de la ONU y encargado de mantener la paz a nivel mundial. 2. Ocupación del Valle del Sar. El Valle del Sar era una rica región carbonífera al occidente alemán. 3. Polonia nace como país y se le otorga una entrada al mar, una entrada que estaría por la ciudad de Danzig, partiendo así en dos el territorio alemán. 4. Prohibición de toda unión entre Alemania y Austria. 5. Desmilitarización de Renania. 6. Devolución de Alsacia y Lorena, territorios antiguamente franceses y perdidos en la guerra franco-prusiana de finales del siglo XIX. 7. Reducción del ejército alemán a 100.000 hombres y 4.000 oficiales sin capacidad de aviación, submarinos o artillería pesada. Y por último, el pago de 132.000 millones de marcos alemanes, que equivaldrían aproximadamente a 90 billones de pesos colombianos. Este pago solamente se terminó hasta el año de 2010. El británico sería el único imperio superviviente de la Primera Guerra Mundial. El resto se disolvería. El otomano, adiós. Formaría parte entonces Turquía, Irak y Siria. El imperio austrohúngaro, adiós también. ¿Qué formaría pasar? Hungría, Yugoslavia y Austria. Los alemanes, por su parte, están ocupados con una crisis social completamente gigante. Y la República de Weimar, sucesora del Imperio Alemán, no demuestra las soluciones que espera el pueblo. Por su parte, los rusos también están inmersos en una guerra civil espantosa, guerra civil que desembocaría en 1922 con la creación de la Unión Soviética. Y mientras tanto los suizos... El Tratado de Versalles es el mejor ejemplo de cómo no se debe hacer un acuerdo de paz, puesto que en un acuerdo de paz se busca una solución equitativa entre las dos partes. Aquí los ganadores de la contienda se ensañaron contra Alemania, pues no les interesaba que siguiera siendo una potencia económica y militar en la región. Alemania, más que castigada, fue completamente humillada. Incluso países triunfadores como Italia y el Imperio japonés saldrían perdiendo. Italia, por ejemplo, luchó a favor de los aliados en la Primera Guerra con el fin de obtener nuevos territorios que jamás les fueron entregados. En el caso del Imperio japonés, también se unió al bando de los aliados con el fin de ampliar sus dominios en el Pacífico, pero para evitar que se volvieran una potencia en Asia, también por cuestiones racistas, tampoco les fueron otorgados los territorios que les prometieron. Alemania, incapaz de pagar tan desproporcionada deuda, entró en una grave crisis económica que condujo a la caótica República de Weimar a la hiperinflación. Este caos dio paso para que los ciudadanos acogieran ideales nacionalistas radicales. El fascismo comenzó a crecer como un cáncer en Europa y finalmente se apoderó de Alemania, España e Italia. Varias personas influyentes en ese entonces ya preveían lo que sucedería. El economista inglés John Maynard Keynes diría: si tomamos la posición de que Alemania debe mantenerse pobre y sus niños famélicos y lisiados, me atrevo a predecir que la venganza no andará coja. El senador estadounidense Philander Chase Knox escribiría al presidente Wilson: señor presidente, estoy convencido, después de considerarlo tan a conciencia como me fue posible, de que este tratado no significará la paz, sino la guerra, una guerra más lamentable y devastadora que la que recién terminamos. El Tratado de Versalles sería el encargado de evitar guerras futuras, pero, a fin de cuentas, incentivó al odio y la venganza que conducirían al surgimiento del fascismo, a la violencia y el nuevo desbordamiento de sangre que cobraría la vida de más de 50 millones de personas y atrocidades como el Holocausto.
¿Quieres saber más datos históricos como este? Te invitamos a visitar la sección Historia para Dummies de la revista La Bagatela.